La Fundación INAI llevó a cabo un análisis del acuerdo comercial y económico en su fase 1 alcanzado por China y los Estados Unidos. Sobre el tema dialogamos con Sofía Perini. Uno de los principales ejes del acuerdo son varias cuestiones. Por un lado, una de las cuestiones principales tiene que ver con un compromiso de Estados Unidos de venderle a China distintos productos, entre ellos productos agrícolas, por un valor de 200.000 millones de dólares en los próximos 2 años. En particular, para los compromisos para los productos agrícolas son en el primer año, o sea, 2020, de 12,5 mil millones de dólares, y en el segundo año, o sea, 2021, serían 19.500 millones de dólares de productos agrícolas abastecidos adicionalmente a un monto de base o baseline que le llaman, que toman como punto de referencia el año 2017, que era un comercio normal entre China y Estados Unidos previo a la guerra comercial. Ese es el monto que se toma de base para decir, bueno, a partir de este monto necesito que aumentes adicionalmente este volumen, este valor de comercio en estos millones de dólares. En el caso de la agricultura, sería casi en el primer año aumentar la mitad, y en el segundo año duplicar lo que se vendía en 2017. Es decir, es un monto muy significativo de incremento de exportaciones. Uno de los desafíos principales que hay en esto es si realmente va a poder cumplir Estados Unidos y China también la compra de estos productos, y en tal caso cómo va a afectar a países proveedores agrícolas como la Argentina, que se verían perjudicados en caso de que haya desvío de comercio. Otro tema interesante que plantea el acuerdo tiene que ver con las barreras que existen hoy en el comercio bilateral entre China y Estados Unidos. Hace mención específica de algunas cuestiones como medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio de productos específicos, algunas carnes, lácteos, después también productos de la biotecnología. Por otro lado, aparecen también las cuestiones que hacen al comercio existente, pero en materia de otras restricciones, es decir, que esto no significa una restricción encubierta al comercio, y el cumplimiento fundamentalmente con algunos de los compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, en materia de ayuda interna. China se compromete a cumplir sus compromisos en materia de subsidios, es decir, que en una de las últimas disputas en el marco de la OMC, Estados Unidos le planteaba que está superando la ayuda que está otorgando al trigo y al arroz, creo. En este sentido, China se comprometió a cumplir con sus compromisos, digamos, en el marco multilateral. No obstante, este acuerdo es una especie de retroceso para con las reglas multilaterales, porque todo lo que ocurrió, tanto el conflicto comercial desde sus inicios hasta la actualidad, que fue su resolución, o esta primer resolución, porque esto no significa una total resolución del conflicto, sino simplemente un primer abordaje del conflicto, significa un golpe para el sistema multilateral, porque todo se resolvió por fuera de la Organización Mundial del Comercio. Respecto de la cuestión arancelaria, Sofía Perini explica que no existe reducción alguna en esta fase 1 del acuerdo comercial y económico entre China y Estados Unidos. El promedio de arancel entre ambos países es del 20%. En términos de aranceles, lo que ocurrió fue que en realidad en el marco del acuerdo puntualmente no figura ninguna reducción. Todos esperábamos que aparezca algún tipo de reducción arancelaria de todos los aumentos que había habido en el marco del conflicto comercial, y sin embargo lo que ocurrió fue que no hay mención de reducciones, sino que hay un Twitter de Trump en el momento que se negocia, que se anuncia que se había llegado a un acuerdo de que no iba a aplicar las medidas que se habían estipulado o anunciado para diciembre del año pasado, y bajaría la mitad de las de septiembre, pero todas las anteriores, del 25% inicial, y las subas posteriores, como por ejemplo en el caso de la soja, se mantendrían. Es decir, se mantendría el arancel de la soja en 33%, con los aumentos que estaban establecidos, y en términos generales los aranceles quedarían para ambas partes en un promedio de alrededor de 20%
del comercio bilateral, es decir, tanto Estados Unidos en sus exportaciones a China y China en sus exportaciones a Estados Unidos tendrían que, en promedio, se verían afectados en aranceles de ese monto. ¿Los efectos son inmediatos, digamos, ya está implementándose o se han establecido pasos? Bueno, en realidad ya está, una vez que se firma el acuerdo, hay en algunas cuestiones, como por ejemplo algunas especificidades de protocolos sanitarios y fitosanitarios, donde se regulan algunas cuestiones específicas y se establecen plazos y procedimientos para avanzar en destrabar el ingreso de algunos productos y algunos protocolos sanitarios para el acceso. En términos generales, lo que se firmó empieza a funcionar. El tema de las ayudas internas y otra cuestión importante es un compromiso en materia de contingentes arancelarios que China tenía en el marco de la OMC, también tiene que cumplir con un plazo que ahora no me acuerdo, pero tienen plazos estipulados también para el cumplimiento de compromisos en materia de ayuda interna y de contingentes arancelarios. La última, ¿qué viene? ¿Qué pasa con fase 2, fase 3? ¿Hay alguna expectativa, alguna fecha que se pueda decir? Sí, en realidad no hay fechas, todo hace pensar que todo esto de que no se haya resuelto en materia arancelaria o que no se hayan reducido, si bien trae tranquilidad el acuerdo en sí, porque no sigue escalando el conflicto a nivel arancelario, todo esto se espera que sea una estrategia de negociación para la fase 2 del acuerdo, justamente. Habrá que ver qué ocurre con Estados Unidos con su proceso electoral, porque todo parece ser que va a tardar. Si bien las negociaciones van a continuar, puede que se resuelva posterior a el proceso de elecciones en Estados Unidos.